Ana Catalina Emmerich, la estigmatizada. 10. Ve el significado de otros frutos y árboles. Me fueron explicados otros muchos frutos. He visto un árbol espiritual resplandeciente de dorada luz. El suelo donde estaban las raíces parecía un monte o un escollo sostenido en el aire, de piedras coloreadas, como cristales muy preciosas. El tronco era un verdadero torrente de luces de oro. Los gajos y las ramitas, hasta en los nervios y ramificaciones de las hojas, estaban formados por densos y más finos hilos luminosos de diverso color y forma. Las hojas eran de luces verdes y amarillas, de diversas formas. Tenía 3 coronas de ramas a modo de coros, uno bajo, otro en medio y el otro en el vértice. Estaban circundados de 3 coros angelicales, y sobre la cúspide se posaba un serafín sombreado en torno a sus mismas alas. Tenía un cetro con el cual señalaba algo alrededor. El coro más alto recibía rayos y efusiones de luz y de fuerza de Dios mismo, por medio de aquel serafín, como también rocío celestial y vigor. Aquel coro que se encontraba cerca de la mitad del árbol, que tenía toda clase de flores y de frutos, se dilataba delante de éstos. Los 2 coros estaban inmóviles, es decir, obraban y ejercían sin dejar sus puestos e impartían órdenes al coro angelical de más abajo, que circundaban la parte inferior del árbol. Estos ángeles se movían y llevaban los frutos espirituales del árbol a innumerables jardines celestiales de su especie, puesto que cada fruto tenía su jardín, el cual se dividía entre muchos otros, según sus variedades. Este era el árbol universal que nace de Dios. Los jardines eran las diversas clases de frutos que brotan del árbol proveniente de Dios. Sobre la tierra había los mismos frutos, pero gastados en el seno de nuestra naturaleza caída, y más o menos venenosos a causa de usos pecaminosos, a los cuales habían servido. Habían caído bajo el influjo de los espíritus planetarios. Son espíritus malos que Ana Catalina ve en los planetas, los cuales descienden para tentar a los hombres. En cada uno de estos jardines he visto nuevamente un árbol en el centro. Este árbol con sus ramas llevaba los frutos de todas las especies de su género, que nuevamente se propagaban en torno de cada una de sus variedades. En cuanto a los jardines, he visto imágenes de la significación y esencia de lo que era representado y expresado por estas plantas. He visto el sentido de sus nombres en la lengua universal. La influencia de los santos sobre las plantas era maravillosa. Parecía que algunas de ellas, por medio de los santos, fuesen libradas de la maldición y del influjo de los espíritus planetarios, y puestas en ciertas religiosas relaciones con aquellos santos mismos, se convertían en remedios y contravenenos de algunas enfermedades. Efectivamente lo son en estas bajas regiones terrenas, en ciertas enfermedades, que veo en forma de pecados que han tomado cuerpo. Así en los jardines celestiales tienen eficacia, en el significado de sus formas, contra faltas y pecados, que allá arriba veo bajo el aspecto de enfermedades espirituales. ¡11! Significado de las nueces. En uno de estos jardines se encontraba una casucha o tienda que tenía su propio significado. He visto abejas de una calidad superior, grandes y pequeñas, con sus miembros aéreos como de luz, los pies como flechas, las alas como de plata. No puedo describirlas mejor. En aquellos jardines de frutos y flores había colmenas para su uso, donde trabajaban. Todo allí era transparente. Fui instruida respecto de aquellas abejas y su trabajo, sus formas y significación, tanto bajo el aspecto moral como bajo el físico, pero lo he olvidado. Fui llevada a muchos de los jardines y he visto maravillas de las más interesantes. Todo lo he conocido y sabido antes que fuera molestada. Así me fue enseñado que la significación de la nuez en la lengua universal es la de la lucha y persecución. Por eso la he visto crecer junto a la iglesia. Yo misma he recogido algunas y dado a otros.
Vi también junto a los nogales muchísimos cuadros de toda clase de luchas y de combates, en escuadras enteras o luchas de dos en dos. He visto a dos que peleaban armados de varas, y ninguno alcanzaba a vencer al otro, hasta que uno echó polvo en el ojo del contrario, y así prevaleció. Aquel quiso de nuevo levantarse y luchar, pero debió quedar debajo. Este cuadro era ridículo, y aquellas figuras estaban vestidas como hoy. Me fueron reveladas en las diversas clases de nueces las distintas especies de luchas y de contrastes, y me fue dicho el significado de aquel duelo. Me fue enseñado cómo este misterio de la lucha, de la persecución, de la discordia, que está expresado en las nueces de aquel jardín espiritual, después de la caída del primer hombre y por la influencia del espíritu maligno, se ha hecho el germen de la lucha, del odio y el padre del asesinato. En cada jardín yo era introducida en una casucha y me sentía enferma, y me era indicado cómo la especie y la misteriosa esencia de los frutos recogidos bajo ciertas condiciones y bendiciones y mezclados con otros, se hacían más saludable en tales o cuales casos. Desgraciadamente de todo ello, no recuerdo más que algunos fragmentos. Por ejemplo, me fue dicho, y vi también, el motivo por el cual se debe, el día de San Juan Bautista, punzar las nueces en el árbol en forma de cruz, con una astilla o con una espina, y dejarlas suspendidas de las ramas, hasta que haya llovido encima de ellas. Luego deben ser cocidas y confitadas con miel, para hacer entonces un excelente remedio para el estómago debilitado. Me fueron indicadas otras cosas necesarias para prepararlas, pero las he olvidado. He visto clara y distintamente la íntima razón de todo esto, que, según la limitada inteligencia humana, es aún para mí imposible de concebir. Supe también que el aceite de nuez es dañino, y supe la causa de ello. Me fue mostrado cómo se vuelve inocuo si se hace cocer dentro de un trozo de pan que absorba enteramente las partes venenosas. He visto una misteriosa relación de esto con San Juan Bautista. Aquella incisión en las nueces en forma de cruz, el exponerlas luego a la lluvia y el volverse después útiles y saludables para el estómago, se refiere a las obras preparatorias del precursor y a su bautismo. El pan tiene relación con el Santísimo Sacramento, el óleo con la Santa Unción y la consagración sacerdotal. En cuanto al daño que proviene de estar a la sombra del nogal, tuve antes una sensación material de ello. No me fue jamás posible permanecer a la sombra de un nogal situado en el claustro de nuestro convento, donde otros tranquilamente trabajaban y lavaban. Yo sentía siempre una sensación dañosa y sofocante a su sombra, y prefería los ardores de los rayos del sol. 12. Ve los efectos de la manzana, del higo, del albaricoque, de la cereza y del árbol del bien y del mal. Me fue dicho y enseñado acerca de las manzanas muchas cosas, todo ordenadamente y muy distinto, y sus diversas relaciones, como en el asunto de las nueces. He visto algunas cosas de una manzana que tenía 6 granos de semilla colorada, uno de los cuales, absorbido convenientemente en ciertas enfermedades, podía sanar hasta a un moribundo. Vi en esos días la imagen de ciertas manzanas que parecían limones, y que probablemente lo eran. Vi en Roma a una santa que estaba enferma, y tenía una manzana semejante. Creo que tuvo una visión sobre aquella manzana. He visto que un esclavo, por cierto delito, fue metido a una cueva donde había serpientes venenosas, y que aquella santa dio la manzana a su médico para que la llevase el esclavo y pudiese, por este remedio, librarse del veneno. He visto, efectivamente, cómo aquel, comiendo la fruta, sanó de las picaduras de las serpientes y fue conducido a la presencia del emperador. Vi otro caso semejante con una manzana de aquella especie, la cual, cocida con leche y miel,
era remedio saludable para las fiebres más violentas. Había en esto cierta relación con una fiesta de María, creo que la Inmaculada Concepción, como también con la historia de la participación de este misterio. Vi algo sobre el higo, pero no recuerdo ya la concatenación de las cosas. Resultaba un excelente remedio preparado juntamente con la manzana. Por separado era dañoso. La manzana debía en todo caso predominar y ser preferida al higo. De aquel árbol celestial, sobre el cual he visto bajo los coros angelicales, recogidos todos los frutos espirituales, las manzanas y los higos pendían unas junto a los otros. He visto también muchas cosas acerca del fruto del árbol del pecado, es decir, del bien y del mal. Este árbol, allá en el paraíso, era por debajo muy ancho y tenía una alta y aguda cumbre. Después de la caída, tuvo la propiedad de seguir su impulso natural hacia la tierra. Las ramas se curvaban, entraban en la tierra y brotaban luego afuera en otros troncos, cuyas ramas hacían luego lo mismo, de tal modo que un solo árbol formó muy pronto un bosque. He visto en las regiones calurosas del oriente a muchas gentes vivir a la sombra de semejantes árboles. Las ramas principales de este árbol no tienen ramificaciones secundarias. Las hojas son grandes, como un escudo de guerra. Los frutos quedan ocultos entre las hojas. Conviene buscarlos, y entonces se encuentran siempre en número de 5, recogidos en un racimo. Son agridulces, no tienen ya buen gusto. Son amarillos y con venas rojas como sangre. He visto también un cuadro de los albaricoques. He visto que en una comarca de su país de origen son malditos y mortalmente venenosos. He visto que allá los hombres, por obra de magia, preparaban con los albaricoques una bebida maléfica para excitar a la lujuria. La enterraban con abono y con toda clase de destilaciones. He visto que por este medio caían en las más espantosas abominaciones, y que por esto el fruto era maldito, de tal modo que los que lo comían se ponían furiosos y se mataban. He visto que otros pueblos, inocentes de esta malicia, penetraron en aquella región y que los persas les daban estos frutos para perderlos. Pero por la ayuda de Dios, estos frutos les fueron inocuos del todo. He visto llevar estos frutos también al exterior, para causar daño, pero eran nocivos solo en el lugar de origen. He visto 2 especies de ellos, una crece allá, en aquel país, sobre árboles parecidos de troncos delgados. Estuve también en un huerto de cerezas, y vi que ellas significan ingratitud, adulterio y traición. Esto tiene relación con la pulpa dulce y el carozo duro y amargo. Del laurel he visto que un emperador se hacía una corona cuando amenazaba tempestad, para no ser alcanzado por el rayo. Fui advertida, y lo he visto por mí misma, que las exhalaciones de este árbol tienen fuerza y poder contra los temporales. He visto en esto una relación con la Virgen Santísima. Todo esto lo veía claro y maravilloso. He visto el misterio de las plantas antes de la caída del hombre y de la naturaleza con él. Después de la caída, vi la influencia de los espíritus planetarios sobre los hombres y sobre las plantas. He visto muchas propiedades secretas de las plantas que usan y abusaban los paganos, y las he visto por medio de Jesús y de su iglesia en lucha contra los espíritus planetarios, significándolos y poniéndolos en relación con varios santos y diferentes usos de santificación. (13) Trabaja en varios campos de la diócesis. Agosto, septiembre del año 1821. Estoy muy cansada y abatida a causa del gran trabajo en muchos campos, cuyos patrones conozco. Tengo que sembrar y después trabajar con el rastrillo, pero sin caballo y con rastrillo sin mango. Eran campos de la iglesia, en algunos había ya granos, en otros faltaba todo. Y para estos tenía que recoger semillas de los campos mejores y con ellas cultivarlos. Recibí de parte de Satanás un golpe tan fuerte que me pareció provenir de una llana de albañil.
Me lamenté en voz alta. A la mañana vi que la camisa había penetrado en la herida que aquel golpe me ocasionó, precisamente bajo la llaga del lado derecho. He visto caer muchas espigas de las que no habían sido aún segadas, y tuve que ir en ayuda de los segadores. He visto todo esto tan distintamente que reconocí a las personas y sus faltas. El cuadro me dio una idea clara del estado de estos campos, porque conozco desde mi juventud todos los trabajos del campo y los he ejercido desde la niñez. Mi trabajo iba unido a ferviente oración, y en esta oración he visto que otros sufrían también unidos conmigo. A menudo me parecía como si les mandase mi ángel custodio para obtener su cooperación. He visto muchos cuadros de los descuidados, de los negligentes, de los miedosos, de los indecisos, por quienes yo debía corresponder y suplir. He visto acá y allá alguna administración eclesiástica irresoluta, tendiendo a la pérdida, vacilante en suscribir o no suscribir cosas en buen o mal sentido, o indecisos en dar órdenes. Con mi oración debía forzarlos a elegir lo justo y a defender lo bueno y a dejar lo malo. Todo esto me parecía tan claro y entonces tan natural, mas ahora no lo puedo expresar bien. �14. Realiza trabajos de campo expiando faltas del prójimo. La noche pasada estuve de nuevo en la mansión de bodas. Encontré allí 3 vacas ariscas que amenazaban con los cuernos. Yo debía ordeñarlas. Luego tuve que exprimir sobre un gran recipiente y con mucha fatiga sacar leche de mi propio rostro, de mis manos y pies y de mi costado, para uso y ventaja de muchos. Me fue dicho: estos han disipado y arrojado sus dones, y ahora les falta todo. Tú has recogido tanto de la iglesia que puedes compensar lo que ellos han disipado. Después fui a la mansión de bodas con mi guía a ordeñar a 3 vacas. Se habían vuelto mansas y dulces, y su heno estaba tan limpio que se podía dormir sobre él. Ordeñé primero a la de en medio y luego a las otras 2, y obtuve 3 grandes vasos llenos de leche que llevé afuera, a una plaza, donde la leche era medida por algunos sacerdotes en pequeños vasos, que luego eran vendidos y pagados. Tomaron de ellos muchas personas, sacerdotes, maestros y maestras. Esta leche se propagó y se difundió fuera de la mansión de bodas. Pregunté a mi guía por qué alguna leche no quedaba en la casa para que yo no tuviese siempre que estar ordeñando. Me contestaron que yo no debía preguntar, sino hacer lo que se me mandaba. Yo debía servir y acordarme de Isaac, a quien Abraham no le contestó cuando le preguntó dónde estaba la víctima. Aquella leche que he exprimido es dividida, ya que el sexo femenino no lleva fruto alguno. Por esto no es dispuesta ni preparada. Recoge solamente, custodia, conserva y cuida. Los frutos y el trabajo son distribuidos y difundidos por el sacerdocio. Por eso tú debes ordeñar y no preguntar. Los sacerdotes lo emplean y por su medio fructifica. Me fue traída también una vaca flaca y en tan miserable estado que parecía caerse. Quedó cerca de mí y no quiso apartarse de mi lado. Yo no sabía por dónde comenzar con ella. Supliqué a María y se me apareció y me dijo: debes tomar sobre ti el cuidado de esta vaca. La miseria de esta vaca proviene de que su guardián, que tenía el deber de trabajar por ella, de hacer rezar por ella, no quiso invitar a los otros a hacer esto. Me dijo cómo y con qué debía ser alimentada, y esto era de pura oración, variados dolores, resistencia a las propias inclinaciones, limosnas y cosas parecidas. Todo esto me fue mostrado bajo la forma de muchas hierbas y frutos. Tuve una noche tan llena de padecimientos ocasionados por la colitis y otros dolores que debí levantarme. Al fin perdí el sentido por causa de estos dolores y me vi obligada a usar óleo bendito, que trajo alguna mitigación a mis sufrimientos.
Tochter aus Elysium. 15. Nuevos trabajos simbólicos referentes a las vacas. Tuve de nuevo mucho que hacer en el establo de la mansión de bodas con las vacas, que debí limpiar y gobernar. Tenía los pies descalzos y sentía repugnancia por la suciedad y el desorden. Tenía que pasar tantos apuros que muchas veces quedé en desventaja entre las vacas. No me hicieron mal alguno. Muchas almas me ayudaban. La Madre de Dios es la que en tales casos me da consejos y exhortaciones. Ella me señalaba a esta o aquella vaca. Me indicó también ciertas raíces amargas para una vaca demasiado gorda. Hoy no tuve que ordeñar, pero junté todas aquellas hierbas con gran fatiga, entre piedras y espinas, con los pies descalzos. Todo tenía que ser hecho con padecimientos y con caridad. La Madre de Dios siempre se mostraba, cuando le rogaba, en una aparición suspendida en el aire. Ella es bella, es cándida como la nieve. Su vestido ligero no está ceñido con fajas, y desde lo alto a lo bajo consiste en puros rayos de luz y en largos pliegues. Aunque no puedo reconocer en ella forma corporal, es una noble figura sobrenatural. Tochter aus Elysium. 16. En la viña encuentra niños y niñas. He ido de nuevo a la viña de la mansión de bodas, y encontré a todos aquellos niños por los cuales había trabajado para vestirlos, como si estuvieran entrelazados e injertados en las vides, y como si hubiesen crecido allí. Los niños estaban trabados arriba, en los nudos de las ramas, y se mantenían unidos por las manos y pies a las ramas, con los brazos abiertos en cruz. De sus cuerpos salían renuevos, de los cuales pendían racimos. De las niñas no brotaban racimos, sino espigas de gruesos granos. Allí tuve mucho trabajo. A las espigas y a los racimos se habían mezclado dos clases de malas hierbas, acerca de las cuales el Señor avisó en Sicara a las gentes de las bodas que pusieran atención y las arrancaran al cultivar los campos y las viñas. Se pueden fácilmente arrancar aquellas hierbas de las vides, pero sacarlas de entre el trigo es cosa más difícil. Yo tomaba las espigas que aquellas niñas me daban, deshacía los granos entre las manos y los llevaba a machacar bajo una piedra. La harina, que me pareció demasiado grosera, la pasé por un velo sutil y la llevé, juntamente con una tinaja de vino, a la sacristía de la iglesia. Me fue dicho lo que significaban las vides con aquellos niños, pero con los dolores lo he olvidado. Vi entonces salir de las viñas personas del claustro e ir a recogerse en conventos de órdenes religiosas. Entre ellas reconocí a los que les había hecho vestidos y preparado para la escuela, para la confesión y para la sagrada comunión. Aquellas niñas que me habían llevado las espigas para prensarlas y preparar el pan, se hicieron monjas. Los niños que llevaban los racimos a la iglesia, donde se transformaba el vino en la sangre del Señor, como el pan en el cuerpo divino, se hicieron sacerdotes. El trigo es más pesado y terrestre, y significa alimento. Él es carne, el vino es espíritu, sangre. Cuando más tarde volví a la mansión de bodas, encontré en dos salas a niños y niñas, los cuales debían ingresar en órdenes religiosas diversas. Eran aquellos los niños de las vides que ya estaban reemplazados por otros. En ambas salas vi la aparición de la Madre de Dios sobre un trono. Las dos salas estaban repletas de magníficos y luminosos frutos celestiales. Desaparecieron juntamente con los frutos religiosos y religiosas de la mansión de bodas, y se difundieron por toda la iglesia. Los niños injertados en las vides son aquellos que durante toda mi vida he vestido o ayudado. Tengo continuamente la visión de las dos iglesias, y tuve que trabajar en 3 lugares donde todo faltaba. Al fin recogí miel entre los cardos, un trabajo difícil y amargo. Empecé por recoger higos entre las espinas,
y terminé por recoger miel entre los cardos. Dentro de la cabeza gruesa y madura del cardo se encierra, en medio de las semillas, un pequeño y blancuzco gusanillo de gran poder y fuerza contra la fiebre y el reumatismo, especialmente contra los insanables dolores de oídos. A los niños conviene ponerles en el pulso de las manos. Los grandes lo tragan.